Hola, mi nombre es Fran y soy cronista de Santa Elena. Me vais a acompañar por este recorrido por nuestra población. En primer lugar, uno de los sitios al que llegamos a Santa Elena es a la Plaza de la Constitución. Este es uno de los lugares más emblemáticos porque en ella se encuentran los edificios más importantes. Hay que tener en cuenta que en 1767, cuando Pablo de Olavide elige junto con la venta de Guarromán y el convento carmelita de la Peñuela los tres primeros lugares para poblar y para traer colonos extranjeros y alemanes, este será uno de los puntos elegidos de primer momento. Y hay que tener en cuenta que lo elige por una razón fundamental, y es que previamente a la construcción de este pueblo aquí había algunas construcciones y agua, que era algo fundamental para la hora de establecer estas nuevas poblaciones. Santa Elena se hace sobre el término de Vilches y de Baños, y eso es una cosa a tener muy importante, porque en este lugar en el que estamos pertenecía a Vilches y había dos construcciones importantísimas. Por un lado, la ermita de Santa Elena y por otro, la venta de los palacios. Cuando llega Pablo de Olavide, lo primero que va a hacer es establecer los colonos. Los colonos, desde agosto, que es cuando se elige este lugar, en septiembre ya vemos cómo van llegando los primeros colonos. Y lo que va realizando son las famosas suertes. Estas suertes, estos cuadrados de 50 fanegas, que en realidad la dividen en 25, se van situando cada familia de colonos y se le va dando pues animales, aperos, se le ayuda a la construcción de las casas, etc. La estructura de las suertes, de estas suertes rectangulares, se deja también ver en el casco antiguo de Santa Elena. La plaza principal está presidida por la estatua de Carlos III, que se realizó en el año 2005. Alrededor de esta estatua vamos a ver los edificios fundamentales. Si me siguen, podremos ir viéndolos. La primera persona en gobernar esta población se llamó Francisco Longoria. Francisco Longoria era el comandante civil y era un delegado de la Intendencia de Nuevas Poblaciones. En todas las nuevas poblaciones, en la capital de cada feligresía, había una casa del comandante civil, que era la casa donde estaba este comandante, este delegado de la Intendencia de Nuevas Poblaciones. Él lo que se ocupaba era de transmitir las órdenes de la Intendencia de Nuevas Poblaciones a su propia feligresía y que los colonos fueran haciendo pues, las labores agrícolas, por ejemplo, o las labores ganaderas o lo que fuera conveniente. En este caso, hay que tener en cuenta que la casa del comandante civil de Santa Elena está en uso desde 1767, que se crea la colonia, hasta 1835, que es la fecha del fin del fuero. A partir de ese momento se transformará en el Ayuntamiento de Santa Elena, porque se establece un ayuntamiento. Uno de los símbolos fundamentales que podemos ver y que nos transmite esa transformación de casa comandante civil a ayuntamiento será la campana y el reloj que podemos ver todavía llamando a la hora en esta población. Uno de los objetivos fundamentales del proyecto de colonización de Sierra Morena era la agricultura. Dentro de la agricultura, una pieza fundamental son los pósitos. En nuevas poblaciones encontramos dos tipos de pósitos, pósitos de labradores y pósitos de diezmo. Los pósitos de labradores se crean para dar resistencia a los colonos, para prestarles el cereal, por un lado, y al mismo tiempo guardar siempre cereal para tener siempre de reserva en época de sementera. Este precisamente en Santa Elena se crea en 1774, lo que pasa que posteriormente se reedifica, como indica su placa, en 1794. Posteriormente, junto con los pósitos de labradores, se crean los pósitos de diezmo. En cualquier pósito de nuevas poblaciones vamos a encontrar dos alas. Por un lado, el ala de labradores y el ala de diezmo. Estos graneros, aunque estén o compartan edificios, como en el caso de Santa Elena, de este pósito de aquí, son graneros independientes, de tal manera que llevan cuentas independientes y estaban cerrados con llaves independientes. Los pósitos son edificios funcionales, que tienen una estructura que nos demuestran para qué se usaban. A la entrada lo que teníamos era una escalinata que separaba a los dos niveles. Una parte de los 6.000 colones que Johann Caspar von Thurigel contrató con el rey Carlos III para que vinieran desde Centro Europa se establecieron en Santa Elena. Casas como esta que podemos ver a mi espalda nos muestran las viviendas típicas de la época, con dos alturas, en la que tiene una entrada con cocina y dormitorio. El patio donde guardar los animales y las que tenían dos plantas, la parte de arriba, conocida como cámara, suelen tener 2 o 3 ventanucos. Eran viviendas muy dignas para la época en que se hicieron. Caminar por Santa Elena es encontrarse por la historia. Un paseo por sus calles podemos establecer conversaciones con descendientes de esos antiguos colonos. Podemos hablar con gente apellidada Mangol, Smith, Ruth y conectar con aquella antigua historia.
y no podría enfrentarlo así. Y se muere La corte, la pequeña corte en este caso del rey Alfonso VIII, el grupo de Reca 5 menos. Todas las nuevas poblaciones se dotan de una posada. El objetivo fundamental de estos edificios es dar servicio al Camino Real para que los diversos viajeros pues, se vayan apeando. En este caso, la posada de Santa Elena se construye sobre la antigua venta de los palacios, que se encontraba en ruinas cuando llegó la vida y los ilustrados. Lo que hacen es un edificio enorme que ocupa toda una manzana y en la que todavía podemos ver restos de arcos, de medio punto, zonas como un gran patio o también pesebres. Es una de las posadas más importantes que se hace en el siglo XVIII para estas nuevas poblaciones. Nos encontramos delante de una de las piezas coloniales más importantes de Santa Elena, el Pilar Abrevadero. Este es símbolo de su pasado, tanto agrícola como ganadero, y por detrás de él la zona de huertas. Dentro de las nuevas poblaciones tenía muy bien controlado lo que serían las funciones en los pueblos. En este caso, el pilar, para que cuando llegaran los colonos con sus animales tomaran el agua y luego entraran al pueblo y se refugiaran. Y por detrás la zona de huertas, donde tendríamos verduras y frutas para dar a toda la colonia dar ese tipo de alimento. Junto al pilar, un lavadero de principios del siglo XX, donde los habitantes de Santa Elena venían a lavar en esa época. Nos encontramos delante de uno de los edificios más emblemáticos de Santa Elena, la parroquia de la Emperatriz Santa Elena. Este edificio ha ido cambiando conforme cambió el pueblo. En un primer lugar, cuando llega Olavide y está Francisco Longoria, el comandante civil, lo que hacen es reutilizar, junto con el capellán mayor de las nuevas poblaciones, Juan Lanet Duval, una antigua ermita que pertenecía a la jurisdicción de Vilches. Esa antigua ermita nos dicen que era muy baja y dentro tenían una cruz, una Santa Elena, una imagen de Santa Elena, una imagen de la Inmaculada y un cuadro dedicado a la talla de la Nava de Tolosa que desapareció hace algunos años. Lo que hacen con esta ermita es adecentarla y la van agrandando. Lo que pasa es que al cabo de unos años esta ermita se va quedando pequeña y en lugar de arreglarla para que siga siendo esta ermita, primera iglesia de Santa Elena, lo que hacen es construir una nueva iglesia justo al lado de esta primera iglesia, que es la que tenemos en la actualidad. Podemos ver que es una iglesia realizada a finales del siglo XVIII, en torno a 1790, en la que nos llama la atención fundamentalmente su portada con su arco de medio punto y su espadaña. La estructura interior es una estructura de cajón, ¿vale? Y un altar sencillo de obra. Bajo estos preceptos se construyeron la mayoría de las iglesias de nuevas poblaciones. Iglesias de una sola nave, con altares y retablos de obra y con estructuras sencillas. De la primera iglesia nos quedan dos cosas fundamentales. Por un lado, dentro unos arcos de medio punto, realizados en el siglo XVIII dentro de las obras que se fueron realizando para adecentar la iglesia. Y por otro lado, un escudo. No es raro encontrar dentro de todas las iglesias de nuevas poblaciones los escudos con las armas reales. En diversas iglesias de nuevas poblaciones se ve este patronazgo real y cómo Carlos III colocan esas armas para que se vea que al fin y al cabo eran construcciones reales. Otro de los restos que nos recuerdan a la existencia de la primera iglesia de Santa Elena es el pie de una cruz. En este pie vemos una inscripción del siglo XIX donde nos recuerdan la fecha de la construcción de la segunda iglesia, en torno a 1794, y que fue por amenazar ruina. Esta cruz, a finales del siglo XIX, estaba en perfectas condiciones, pero al construir una casa fue destruida su parte superior, dejando solo el pie de la cruz, que es lo que podemos ver en la actualidad. Estamos en uno de los lugares más importantes en cuanto a restos íberos hay en la actual provincia de Jaén, en el Collado de los Jardines. En esta zona, en esta comarca, el pueblo íbero que estaba eran los oretanos. Los oretanos tenían como punto fundamental Cástulo. Desde Cástulo, en forma de triángulo, iban hacia Sierra Morena a dos centros fundamentales de culto. Por un lado, la Cueva de la Lobera en Castellar y por otro lado, el Collado de los Jardines en Santa Elena. Este centro era un centro de primer orden religioso, donde los íberos venían a ofrecer sus votos.
Los esbotos o muñecos, que así se le conoce también como cueva de los muñecos, eran presentes que llevaban a las divinidades. Posteriormente, al paso del tiempo, era muy común que los habitantes de Santa Elena en sus labores agrícolas o cuando andaban por estas zonas encontraran los muñecos. Los muñecos eran utilizados para hacer aperos, incluso como proyectiles de ondas. Cuando se corrió la voz de estos muñecos, muchos extranjeros vinieron con la idea de comprarlos y llevárselos a Alemania, a Francia, a museos de todo el mundo. Al principio del siglo XX, dándose cuenta desde el Museo Arqueológico Nacional de la importancia que tenía este asentamiento íbero, mandaron excavaciones y se realizaron excavaciones y una parte importante de estos muñecos están en Madrid, en dicho museo. También, por ejemplo, en el Museo Provincial de Jaén actual hay también una representación de estos muñecos. Dentro del corazón del Parque Natural de Despeñaperros tenemos uno de los elementos más importantes de Santa Elena, la dehesa del Collado de los Jardines. Esta fue una de las dehesas que otorgaba la Intendencia de Nuevas Poblaciones a los habitantes de Santa Elena para que sus animales pastaran y también para obtener leña y otros recursos. Buenas, nos encontramos aquí en pleno Parque de Despeñaperros, en el restaurante Casa Pepe, y hemos dejado aquí algunos de los platos más típicos de aquí del restaurante, como son los entremeses ibéricos, que lleva unos surtidos de los mejores embutidos ibéricos que tenemos aquí, un poquito de lomo de orza, ¿vale? Una receta casera, lomito cortado a mano, fritito en aceite, tradicional, y un platito de carne de caza como es el ciervo en adobo. Soy Romualdo Cortés, gerente del restaurante Los Jardines de Despeñaperros. Nos hallamos enclavados en el corazón del Parque Natural de Despeñaperros, con vista a este maravilloso desfiladero del mismo nombre. Pues presentarle, aparte de nuestra carta, creemos que abundante, con platos típicos de la zona. Dos de ellos serían, por ejemplo, el bacalao, que se llama bacalao mozárabe, elaborado con una salsa de tomate, con un sofrito de verduras. Se termina con una poquita de miel y acompañado con una ensalada de naranja y cebolleta. Está muy bueno. Y otro plato típico también de la zona son unas carrilladas estofadas, van con mucha verdura, se le tritura la salsa al final y acompañado con unas patatas a lo pobre y alguna verdura también. Esperamos su visita para poder atenderle como ustedes se merecen. Hola, buenas, mi nombre es Vanessa Portero, soy cocinera del área 258 en Santa Elena y aquí vengo a enseñarles algunos de los platos que ofrecemos en nuestra carta. Como plato entrante, como primeros platos, tendríamos la ensaladilla rusa y la ensalada de tomate hecha con queso azul y aderezada con orégano y vinagre de Módena. Luego, como segundos platos, tendríamos las albóndigas caseras de la casa. Tendríamos también el costillar de cerdo, adobado siempre una noche antes de hacerlo, y luego también ofrecemos fritura. Todo ello cocinado con aceite de oliva virgen extra. Y para terminar, algunos de nuestros postres caseros son como el arroz con leche y la natilla. Para degustar todos estos platos, pues acompañado de una gran selección de vinos de la casa. Así que con ello les invito a que visiten el 258 y degusten nuestros platos. Hola, buenas, mi nombre es Juan Carrillo, jefe de cocina del Hotel El Mesón de Despeñaperros, aquí en Santa Elena. Y bueno, vengo a comentaros un poco lo que tenemos, algunos platos puntuales en la carta, como es nuestro paté de perdiz, que tenemos con un poco de cebolla caramelizada y una tierra de aceituna negra. También hemos hecho un plato como es el ciervo en salsa, muy típico aquí en la zona que tenemos en nuestro alrededor, y un bacalao con alioli de ajo negro gratinado, que lo terminamos delante del comensal gratinado y luego le ponemos unos pequeños hilos de chile para que le dé ese punto picante al plato. Y bueno, os puedo seguir comentando con algunos postres que tenemos en la carta, como es el brownie de chocolate, que lleva unos petacetas de chocolate y una varilla de 3 chocolates, y una tarta de queso con una mermelada de frutos rojos, unas fresas y un poco de gelatina de azahar encima. Buscamos sobre todo lo que es la carne de caza, como la perdiz,
el corzo, el gamo, el ciervo, el jabalí, y también trabajamos mucho con productos de la zona de Jaén, como son los aceites y algunos productos de degusta, como pueden ser las regañés de pan de olivo. Por eso, si os ha gustado lo que hemos presentado, imaginároslo probarlo. Os esperamos aquí en el mesón, el Hotel de Despeñaperros. Hola, muy buenas, soy Valentín, camarero del Hotel Alfonso VIII. Les vamos a invitar a que pasen a degustar nuestros platos. Está el paté de pernil artesano, el cual elaboramos aquí en la casa. Y la carne de ciervo en salsa, típica de aquí de la zona, está muy buena. Les vamos a invitar a que lo degusten y ya saben, una parada aquí cuando quieran, cuando vayan de viaje. Para dormir también pueden parar y a pasar un buen día. Hola, buenas, soy Nemesio, el maître del restaurante Área de Despeñaperros de Santa Elena. Estamos situados en la Nacional Cuarta Dirección Madrid y a continuación les voy a presentar unos platos de la gastronomía de aquí, típica de la zona. Empezamos por la pierna de cordero, que va macerada con un poquito de pimienta, un poquito de tomillo, y luego tenemos el lomo de ciervo sobre una base de pimientos que lleva un asaillo de pimientos con comino. Les están invitados o están para que visiten nuestro establecimiento. Buenas, soy Elena, la gerente de Café Bar Taifa de Santa Elena. Aquí os voy a presentar unos pocos platos que hemos preparado, como sería la carne de ciervo en salsa, muy típico aquí en Santa Elena, el asadillo, pimientos asados en hornos de leña y lomo de orza, frito con aceite de oliva, con guarnición de patata frita o asadillo también. También tenemos el aceite de aquí del terreno de la provincia de Jaén. Os invito a que os paséis por aquí y probéis nuestros platos típicos. Estamos en la Casa de los Caballeros o de las Órdenes. Soy Nicolás Callejas y Sánchez, maestre de los Caballeros de la Señal del Cielo, creada por Fernando III. Este edificio es la antigua Venta Palacio o Casa Real que se construye por los caballeros que quedan después de las Navas, ya terminada con Fernando III. Hoy día es una sede de caballería donde se podrán encontrar objetos referentes a los caballeros desde el siglo XIII hasta la actualidad. Es un lugar que se conoce también como Memorial de las Navas, un lugar que está abierto siempre que nos avisen o nos llamen y estaremos encantados de enseñárselo, tanto a particulares como a colectivos.